hemos visto que son preguntas bastante amplias y complejas, entonces se nos van a quedar algunas cosas en el tintero. Vamos a intentar trabajar lo más que podamos y luego al final la idea es que haya un poco de turno de debate, que podamos, pues también que compartáis qué opináis, etcétera. Entonces, antes de empezar con las preguntas, si queréis presentaros un poco para decir, no sé, quiénes sois y de dónde venís, para que haya un poco de contexto, y luego si queréis empezamos con ello. Sin orden ni concierto. Bueno, ¿se escucha? Yo me llamo Dani, soy de Refugios a Memoria, bueno, y de Editorial Bastiana también. Venimos de Galiza y, bueno, nosotros somos un colectivo que empezamos trabajando el tema de la memoria libertaria. Ahora mismo, bueno, estuvimos varios años trabajando este tema y lo seguimos trabajando. Ahora estamos más en un proceso de trabajo teórico, haciendo unos seminarios, intentando salir un poco del lugar donde surgimos, que fue la ciudad de Coruña. Y bueno, nada, luego quizá entre un poco más a explicar en lo que estamos trabajando, que tiene algo que ver con los temas que nos traen hoy. Y bueno, y ante todo, muchas gracias por traernos y por plantear estos debates desde Madrid, que no es fácil. Yo soy Juanches de Baraz y vengo desde Bilbao. Euskal Herria, este era el chiste, ¿no?, que teníamos preparado, ¿no? Son 3 millones de personas y viven en 3 realidades administrativas distintas, con lo cual es difícil representar a todas ellas o decir que hay una única sensibilidad. Yo llevo bastante tiempo en diferentes colectivos durante este tiempo y uno de ellos era el grupo Sirikatu, que era un grupo de aquellos tiempos de la autonomía de los años 80. Nosotros, bueno, ya lo hablaríamos en otro momento. Nos calificaban, quien querían vernos como libertarios, de anarcoindependentistas. Teníamos mucha amistad con un colectivo en concreto catalán que era el que empezó con ese nombre. Y después, pues otro de los colectivos en los que he participado fue Liquiniano Elkartea, que era un espacio no solo político, sino también un espacio de librería, de disquería, de debate, de encuentro, que era un espacio antiautoritario también muy ligado con esa integración de diferentes luchas, y entre ellas la lucha que tiene que ver la cuestión nacional, también lo libertario. Por lo tanto, pues bueno, pues por eso estoy en esta mesa, supongo, también. Sí. Hola, buenas. Yo me llamo Mike, vengo de parte de EMBAT, una organización política o específica libertaria de Cataluña, que ya, bueno, tiene 12 años, de 2000... No, 13. Bueno, 13 años. Y bueno, pues nuestra militancia ha sido sobre todo de tipo de generar una opinión, una corriente y una práctica, una praxis libertaria entre los movimientos sociales. Y lo que ocurre es que en Cataluña, precisamente la década pasada, hubo un tema con el tema de la independencia que obligaba a todo el mundo a posicionarse a favor o en contra. En nuestro caso, nuestra posición fue a favor del proceso de autodeterminación. Nuestro análisis había sido siempre de que todo el mundo se pone a favor de la autodeterminación de Palestina, autodeterminación del Sáhara o de lo que sea, y del Kurdistán, pero resulta que cuando le toca a tu propio pueblo, ¿qué haces, ¿no? Te tienes que posicionar de una manera. Y cuando parte de tu pueblo, o probablemente la parte más activa, pues está jugando ciertas cosas, pues toca estar a la altura, y esto creo que nos mojamos bastante en nuestro caso. Y nada más, como presentación creo que ya es suficiente. Vale, pues ¿quieres hablar tú? Si queréis, lanzado las primeras preguntas y respondemos en el mismo orden y luego lo vamos cambiando un poco. La primera es igual un poco la más amplia.
¿cuál ha sido históricamente la relación entre el movimiento libertario y la identidad nacional en los distintos territorios, ¿no? Si queréis empezamos por Galiza. Vale, voy a intentar ser muy sintético y hacer así como un repaso histórico de cómo el anarquismo se vinculó con la identidad galega a lo largo de la historia. Entonces, bueno, voy a partir de la primera internacional, las ideas internacionalistas, el movimiento obrero. Sí. Llegaron a Galicia, como al resto del Estado español, entre los años 60-70 del siglo XIX. Galicia en esos momentos está en un cierto proceso de proletarización, pero era un país, ahora ya no tanto, eminentemente rural, donde había vivas muchas tradiciones, muchos principios de autogestión, de apoyo mutuo, que están, y de colectivismo que están arraigados en el territorio, en las formas tradicionales de gestionar el territorio históricamente. No obstante, las ideas del internacionalismo y del anarquismo entraron por territorios urbanos y siempre fueron con una visión muy cosmopolita del mundo. No fueron capaces, desde el germen del movimiento internacionalista libertario en las ciudades, tener esa sensibilidad con respecto a estas tradiciones, ¿no? que en el rural permanecían, y esta identidad galega. Lo que ocurrió es que en buena medida el anarquismo en Galicia, y entiendo y creo que en el resto del Estado, naturalizó la identidad española y el marco político español y la lengua española en un malentendido idea de internacionalismo, ¿no? Naturalizó esta cuestión, no la problematizó y no tuvo esa sensibilidad o esa visión de recuperar lo que de la tradición libertaria podía existir en nuestro país, en Galicia. También es verdad que el movimiento galeguista, como se llamaba provincialista, luego regionalista, galego, siempre fue promovido por la burguesía. Impregnó en las capas burguesas de la sociedad galega, y el movimiento internacionalista, claro, entre las capas proletarias. Lo que ocurrió fue que en muchas ocasiones, eran realidades muy diferentes, no solo realidades muy diferentes, sino que cuando muchos de los grandes próceres del galeguismo hacían un trabajo de recuperación de la cultura galega muy importante y que nosotros valoramos mucho hoy en día, en realidad en muchas ocasiones eran los patrones. Entonces llevaba conflictos con la clase obrera, con la afiliación libertaria. Eso llevó a enormes conflictos, y que si ya de por sí los anarquistas no eran muy dados a acercarse a este mundo y a esta identidad galega, quienes la defendían en ese momento eran burgueses, con lo cual solo pudo alejarlo más. Hubo un proceso de muchas décadas donde hubo tiras y aflojas, donde hubo ciertos acercamientos, pero en realidad, a diferencia de lo que me tiene que ocurrir en Cataluña, que luego nos contaron los compañeros en BAT, no llegó a cuajar, no llegó a haber una entente, ¿no? Hubo acercamientos, distanciamientos, pero no llegó a cuajar. La situación cambió notablemente en la Segunda República, con la fundación del Partido Galeguista, que fue intentó ser un partido de masas, un partido interclasista, donde el galeguismo histórico consiguió atraer a parte del proletariado, y donde en ocasiones hubo en buena medida dobles militancias. La CNT era absolutamente hegemónica, por ejemplo, el movimiento obrero de Coruña, en otros lugares a la UGT, el galeguismo políticamente organizado llegó a apelar a cierta parte, en realidad insignificante para lo que era la masa del movimiento libertario, pero hubo cierta penetración, sobre todo en capas juveniles del movimiento libertario obrero. Esto fue una realidad que empezaba a despegar con enormes conflictividad. Esto fue una historia muy conflictiva. El Partido Galeguista hubo momentos de grandes enfrentamientos con la CNT, pero como que empezaba a existir
ciertos espacios de militancia compartida y muy en relación también con el momento labrego, con el momento agrario, donde la CNT también empezó a pensar en el país como una realidad diferente al resto del Estado, ¿no? Empezar a pensar el país, Galiza, en sus condiciones no solo culturales, sino, por ejemplo, la estructura de la propiedad en el rural, que era un hecho diferencial respecto, por ejemplo, al anarquismo, bueno, a la situación en Andalucía, ¿no? Que requería un despliegue de las tácticas y de la estrategia muy diferente, una relación con el proletariado rural muy diferente a lo que podía ser en Andalucía. El genocidio franquista acabó con estos primeros conatos de relación entre el anarquismo y la identidad galega, que también estuvo atravesado por sobre todo en el campo cultural, un montón de gente que fue capaz de atravesar las barreras, ¿no? Entre esos dos mundos tan distanciados. Pero bueno, el genocidio franquista acabó con toda posibilidad. A partir de los años 50, quien encabezó la lucha antifranquista fueron los sectores marxistas. Los anarquistas dejan de tener presencia en estos espacios y bueno, eso, los comunistas hegemonizaron todo este mundo de oposición al franquismo. En la transición, sí que, un poco previamente a la transición, pero sobre todo en la transición, empezaron a surgir grupos ya declaradamente anarcogaleguistas o anarcoindependentistas. Voy a contar un ejemplo muy concreto, que quizá fuera el que más presencia tuvo en esa época, que era un colectivo que se llama Arco da Bella, y otro que se llama Zona Berta, pero sobre todo Arco da Bella eran militantes independentistas y libertarios, quizá más libertarios que anarquistas, se puede decir. Un colectivo que incluso llegó a formar parte del proceso fundacional de un Frente Popular galego que en última instancia acabó fundando el BNG. Esta gente participó de todo ese proceso, pero claro, se distanció cuando este frente decidió ser un frente electoralista, de renunciar al galeguismo, al independentismo, participar en las elecciones, abandonar la estructura asamblearia para tener una estructura más verticalizante y renunciar al socialismo en Galiza como un horizonte y ser un frente interclasista. Pero es interesante ver cómo, bueno, pues en estos momentos hubo, desde el independentismo, desde el anarquismo, hubo un acercamiento importante a lo que fue todo este mundo galeguista, la enorme complejidad que el mundo militante de lo que se llamó el Movimiento Nacional Popular Galego en esos años, con muchas frentes de lucha, desde el sindical hasta ecologista, cultural también, bueno, como que estuvo imbricado en ese mundo. En los últimos años creo que es interesante subrayar, aunque creo que me meteré luego más en detalle, que dentro de Galiza los anarquistas hemos tenido fuera del mundo sindical poca capacidad de generar estructuras autónomas que perduran en el tiempo. Los colectivos anarquistas en Galiza suelen durar más de la CNT-CGT, suelen durar una generación militante con suerte, pero los independentistas, el mundo independentista fuera de los partidos políticos, ha sido capaz de generar desde centros sociales que han durado décadas, con décadas de historia, medios de comunicación, proyectos pedagógicos, bueno, un abanico de proyectos que en algún momento generan un movimiento, ahora probablemente esté un poco más desestructurado, pero que genera un movimiento importante que con una lógica que podemos perfectamente asimilar a nuestra y que no dudaría en absoluto de denominar libertaria, si bien quizá no anarquista militante, pero sí libertaria, han generado esta realidad que nosotros como anarquistas no hemos sido capaces de crear. Con lo cual, y ya me adelanto a una cosa que creo que luego entremos a debate, creemos desde nuestro colectivo que es un campo muy interesante con el que establecer relaciones políticas y en los que desde luego muchos de nosotros también militamos. Y luego creo que entraremos más en detalle. Sí, esta pregunta ya habéis visto que era un poco más extensa.
poquito más de 5 minutos. Pues sí, la verdad es que yo creo que aquí vamos a contar cuestiones muy parecidas, ¿no? O sea, la relación entre el anarquismo y lo que es el nacionalismo en los diferentes territorios en el último tercio del siglo XIX estaba llamado al desencuentro. Quiero decir que el anarquismo de la primera de la primera internacional, que luego sería anarquismo, se basaba en buscar la universalidad, ¿no? Y entonces a través de la explotación económica. Y a partir de ahí el concepto de todas las personas que eran explotadas, ese concepto que luego se llamaría clase, aquí no, esa palabra no tuvo tanta prédica, y sin embargo el nacionalismo, que era un movimiento social que estaba naciendo simultáneamente al del movimiento obrero, se basaba en el particularismo, se basaba precisamente, en vez de buscar eso universal, en la particularidad. Otra cuestión, el nacionalismo era confesional, buscaba ese mundo tradicional, pero también estaba muy relacionado con el mundo tradicionalista. De hecho, el nacionalismo vasco es una derivación del carlismo, históricamente. Entonces, eso les separaba de los internacionales que habían estado pues en las guerras carlistas, en todo caso, en el lado opuesto, y por supuesto veían en ese mundo tradicionalista, en ese mundo de la religión, algo a lo que se tenían que oponer y crear una identidad alternativa. Y por otro lado, lo que he sugerido antes de la clase, ¿no? El objetivo era crear un mundo, una comunidad de iguales basada en la explotación económica, y el nacionalismo buscaba esa comunidad, que es lo que llamaríamos después, con otras palabras, interclasismo. Con lo cual, el desencuentro de los primeros internacionales con los primeros nacionalistas era imposible. En el caso el desencuentro era seguro, perdón. En el caso del nacionalismo vasco y del anarquismo vasco, hubo cuestiones todavía más sangrantes y más concretas, ¿no? Como por ejemplo, pues esa vinculación más clara con el carlismo que decía de los núcleos primeros de nacionalismo, la alianza de parte de la alta burguesía que era dueña de algunos de los primeros altos hornos con ese naciente nacionalismo que les enfrentaba a esas masas obreras, ¿no? Que eran las que eran explotadas. Pues había una tercera cuestión que ahora se me ha ido. Y que también se creó, a principios del siglo XX, un sindicato, lo que llamaríamos después un sindicato amarillo, un sindicato de inspiración católica, y que no quería el enfrentamiento de clases, sino el entendimiento social en general, encíclica León XIII. Entonces, quiero decir, ese tipo de interclasismo que llamaríamos después. Con lo cual, la enemistad estaba sellada, y esa primera generación de anarquismos que podría llegar hasta el final de la guerra, hasta la derrota de la guerra, que allí es en el año 37, con algunos acercamientos muy parecidos con otras fuerzas que aparecen. Sería meterse en demasiados detalles. Pero desde luego hay un encuentro, y eso también es a nivel internacional, porque aparece todo lo que es la lucha antiimperialista, la lucha que aparece en la liberación de África, de Asia, que tiene ya un componente revolucionario, relacionado también, ha surgido ese bloque alternativo, el bloque soviético y el bloque chino en los años 40. Entonces empiezan a aparecer un tipo de luchas, digamos, por la liberación nacional de los países, que están directamente relacionadas con la liberación social. Y luego también identidades que habían ido surgiendo con fuerza, como la identidad feminista, y otras ponen en funcionamiento que puede haber otro tipo de cuestiones que también son centrales, y no solo la explotación económica, que había sido el germen de la lucha de los internacionales. Por lo tanto, a partir de los años 60, en todo lo que es
el primer mundo político, por llamarlo de alguna manera, aparece un acercamiento entre esas luchas antiimperialistas y las anteriores luchas obreristas. Y los anarquistas, las anarquistas no iban a ser menos y empiezan a crear campos de lucha común. Aparte que empiezan a aparecer colectivos que piensan ya a nivel social y piensan diciendo, bueno, si yo puedo intervenir en ciertas luchas como el sindicalismo o como cualquier otra, la lucha ecologista, ¿por qué no voy a participar en las luchas de liberación nacional que también tienen un contenido? Bueno, eso sería la segunda de el encuentro, y ahí también podemos hablar de algunos grupos históricos que hubo, en concreto pues el grupo Askatasuna y bueno, pues algunos de los que protagonizamos en los años 80, pero luego hay que volver, y eso lo hablaría después, que claro, de esto ya no podemos vivir. Quiero decir que eso ya pasó hace 40 años, incluso las luchas que teníamos en aquellos grupos autónomos ya han pasado 40 años con esas claves políticas. Y ahora se llevan 40 años de un Estado autonómico. Yo estoy hablando de la Comunidad Autónoma Vasca. Sé que en Navarra es distinto a la Navarra española y en el País Vasco francés es todavía muy distinto. Pero nosotros en ese pequeño territorio de la Comunidad Autónoma Vasca donde está enclavada mi ciudad, hace 40 años que tenemos un Estado autonómico en el cual el nacionalismo está en nacionalismo de la derechita modernizadora. Es el que lleva ese mundo institucional y político, y ya no podemos luchar con las claves de esa lucha antiimperialista, y están surgiendo fenómenos que tendríamos que hablar después, pero en todo caso eso, a nivel histórico siempre hubo un distanciamiento. También hay que tener en cuenta que había una realidad de que las masas que luego pasan al sindicalismo, las masas que pasan al sindicalismo son de origen inmigrante, pero son de territorios interiores vascos y aledaños, o sea, riojanos, zamoranas, toda esa zona, y son un factor también de aculturación. Bueno, eso sería otro de esa supuesta identidad cultural, ¿no? Y que luego, oye, remacho, hubo un acercamiento, y también a eso ayudó algunas de las narrativas nacionalistas del primer nacionalismo, que era el nacionalismo fuerista, que decía que las comunidades habían llegado a una serie de acuerdos, y eso se trufó con una visión asamblearista de la comunidad, y permitió que hubiera una fusión de eso que se pudo llamar pues anarcoindependentismo o nacionalismo libertario, como se quiera. Ay, que no. Le doy. Vale, en el caso de Cataluña, o los Països Catalans, la relación entre independentismo o nacionalismo y anarquismo ha ido como un acordeón. Hay momentos de encuentro, de acercamiento, y otros de distanciamiento, como bien han comentado los compañeros, más o menos tal cual, casi en las mismas épocas, además. Sí, la particularidad es que el propio anarquismo en Cataluña viene del republicanismo federal. Son ambas corrientes, son hijas de la Ilustración, y son ideas que vienen también cargadas de unos componentes humanistas, cosmopolitas y modernizadores en clave progresista. En el caso del anarquismo no deja de ser una especie de republicanismo federal socialista, o sea, hecho socialista, y de hecho la particularidad de un montón de militantes es que se puede trazar desde cuando empezaron en el partido republicano de tipo federal o federalista de tipo Pi Margall, acabaron en el movimiento anarquista de militantes, escribiendo periódicos, artículos, liderando sindicatos, creándolos, estableciendo nuevas escuelas laicas o racionalistas y todo esto. Quiere decir que es casi el anarquismo era la continuación de aquel republicanismo federal.
para que entendáis un poco qué era este republicanismo federal, bueno, hay el ejemplo de Anselmo Clavé, que fundó un montón de coros por toda Cataluña en un momento que era ilegal hacer sindicatos. Hablo de 1840 aproximadamente hasta 1860, pues era ilegal asociarse. El grito de los radicales era asociación o muerte. Y entonces este señor Clavé era un republicano federal, pues, y su fórmula para romper este boicot del Estado pues, fue montar sociedades culturales donde los obreros cantaban. Sí, y además, en este aspecto, pues, recuperaba parte del folclore o de las canciones en lengua catalana, aunque también las cantaban en castellano porque quería que los obreros fueran capaces de aprender castellano, porque en aquella época no lo sabían, porque necesitaban hablar castellano para dirigirse a la autoridad. Entonces era una especie de doble aprendizaje. Recuperas la cultura propia y aprendes el idioma del poderoso, ¿no? Del dominante. Estas sociedades hechas por obreros, los que cantaban, pues la particularidad era que después de cantar y de relacionarse se socializaban, y esta socialización implicaba también hablar de los problemas laborales, y esto es el precursor del sindicalismo en un montón de sitios de Cataluña. De hecho, a partir de que fue legal hacer sindicatos, pues casualmente en los mismos sitios donde había habido este tipo de sociedades corales, pues se abrieron sindicatos, sociedades obreras en todas estas fábricas, porque los montaban las mismas personas, que suelen ser las más motivadas, las que tienen más iniciativa, las que tienen creatividad y las que tienen los contactos. Entonces, este tipo de gente pues, fue la impulsora del sindicalismo. Y ya cuando llega el tal Fanelli y compañía y Reclús y llegan a esa Cataluña de 1868, se encuentran con que ya existía todo eso. Llegan, les hablan del anarquismo y todo el mundo decía, pero es que entonces yo soy anarquista, porque ya lo eran previamente. Entonces, quizás hay que entender un poco esta relación, porque el propio nacionalismo catalán viene también un poco de esto, de esta necesidad por parte de la burguesía. Tenían una necesidad de que el Estado español les validase, que no lo estaba haciendo. Entonces, ellos entendían que Barcelona podría haber sido el equivalente a Turín en Italia, una segunda ciudad, un segundo polo de país, donde fuera igual de fuerte que Madrid, por ejemplo, o más fuerte que Madrid. En el caso italiano, Turín durante muchos años era más fuerte que Roma. Pues ellos entendían esto. Cuando esto fue imposible, fue cuando rompieron psicológicamente con la idea de que podían pintar algo en España. Entonces aquí empieza el regionalismo y más adelante el nacionalismo. Incluso hay una rama del nacionalismo de Cataluña que viene de imitar el ejemplo de Irlanda, de cuando se independiza Irlanda en 1922 y se independiza por una guerra civil de varios años, que además pues tiene ciertos componentes de justicia social. Ahí empieza un nacionalismo de corte izquierdoso bueno, igual ni tanto, pero bueno. Que durante una época pues sí que tenían bastante relación con el movimiento anarquista, sobre todo en la conspiración contra lo que había entonces, que era la dictadura de Primo de Rivera. Y además pues se nutrió este nacionalismo más progresista, se nutrió de militantes que venían del federalismo, como por ejemplo Lluís Companys, y lo que hubiera derivado, supongo, Francesc Layret, que eran los dos, eran abogados de la CNT. En la época del pistolerismo, es decir, y Lluís Companys pues que después fue presidente de Cataluña, de la Generalitat, pues resulta que era del mismo pueblo que Salvador Seguí, uno de los líderes obreros más conocidos. Es decir, que había mucha vinculación. Y durante los años 30, aunque ya había llegado pues, una oleada migratoria de gente del sudeste peninsular, que había cambiado un poco la composición del movimiento obrero y que no entendían tanto esta necesidad de los catalanes de
de reivindicar la cultura propia, porque no, ellos estaban con el agua al cuello, sí que había en toda la Cataluña interior un montón de doble militancia entre gente de Esquerra Republicana y CNT. De hecho, el sindicato habitual de la gente de Esquerra Republicana fue la CNT, incluso hasta la Guerra Civil. Quiere decir que había pues este acercamiento, si bien no era, bueno, no era lo mismo, pero sí que había una particularidad y un entendimiento, sobre todo porque a veces se encontraban con que tenían el mismo enemigo. Y entonces, buscando las alianzas, pues encontraban a estos, que eran pues la pequeña burguesía y tal. Porque la alta burguesía en Cataluña siempre fue españolista, a saco, y con muchas conexiones con el centralismo más rancio y más reaccionario. Por ejemplo, Francesc Cambó fue pues partidario de Franco, incluso, de todo, y financió Franco, financió los servicios secretos del franquismo en Francia, etcétera, etcétera. Eso es la alta burguesía catalana, con 8 apellidos catalanes y tal. Era más franquistas, que pues también con un componente confesional, con un componente de las familias pudientes que aspiraban a gobernar Cataluña sin cortapisas. Y así lo hicieron durante el primer franquismo. Y de nuevo, en los años 70, como bien ha apuntado Juancho, pues ha habido estos movimientos de liberación nacional que contagiaron a toda la izquierda, independientemente de su componente ideológico. Y también permearon en Cataluña. Allí hubo el colectivo Icària, ¿no? Después la Federación Anarcocomunista de Cataluña, ambos reivindicaban los països catalans. Incluso en la época de las escisiones, ¿no? de CNT-CGT, pues hubo una rama que se autodenominó CNT Països Catalans, con intento de crear ahí su sindicato. Esto eran los años 80 y a partir de entonces pues, se ha derivado en otro tipo de componentes. Apareció el movimiento autónomo. El movimiento autónomo pues, también tenía un ramalazo de este tipo, también con pendientes de la cuestión nacional. Y bueno, recientemente el colectivo Negras Tempestas, que ha sido el que realmente ha sido quien más ha hecho por difundir la necesidad de esta alianza, ¿no? La alianza entre el independentismo y el anarquismo. Siempre reivindicando no desde un Estado-nación, sino de una especie de confederación de pueblos libres que pertenecen a los països catalans. Y yo creo que, no sé si tienes algún apunte más. Vale, para dar pie a que luego pueda haber un poquito de debate, vamos a intentar ahora ser un poco más esquemáticos en las respuestas para no alargarnos de 5 minutos. Esta primera era un poco más de historia, un poco más densa, pero la idea es que después de las intervenciones haya, aunque sea 10 minutillos, para si hay dudas, ruegos, preguntas, o que les dejemos que se peguen entre ellos. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué distintas formas de entender la identidad nacional existen ahora mismo en vuestros entornos? Y lanzo. Vale. Yo voy a ser muy sintético, intentaré ser breve también, y por lo tanto muy simplista probablemente. Pero bueno, diría que en Galicia hay una identidad que podemos llamar galeguismo, que es muy extendida y que incluso puede afectar a sectores conservadores, ¿no? Como una concepción de defensa de la lengua, tradiciones propias, que en ocasiones incluso pueden no estar en contradicción con la identidad española, y muestra esto es el PP de Galicia, que es una cosa probablemente particular con respecto al Partido Popular de otros territorios, y que es capaz de vincular de una forma armónica esta identidad galega y defensa de la lengua galega con ese conservadurismo español. Y luego hay otro galeguismo político que llamaríamos nacionalismo, que en realidad está articulado en su rama izquierda. No hay un partido galeguista de derechas, o está integrado en el PP más bien, o es muy... Veo que hay pluralidad de opiniones.
Bueno, en todo caso, partidos galeguistas de derechas siempre fueron muy minoritarios o fagocitados por el PP galego. Y dentro de este nacionalismo galego de izquierdas estructurado políticamente, yo diferenciaría dos realidades. Una sería nacionalismo institucional, representado por los partidos políticos y sus entramados culturales, sindicales, ecologistas y organizaciones de todo tipo, que podría también a su vez dividirse en algunos que defienden un proyecto independentista para instalar una república galega, y otros que es inmensamente mayoritario y que estaría representado hoy en día por el BNG fundamentalmente, que aceptan el Estado de las autonomías español y dentro de eso luchan por un autogobierno mayor. Pero junto a estos hay una cosa que apunté antes así muy someramente, que sería el movimiento independentista, que en buena medida es autónomo. Hoy en día no tiene en el pasado actual un partido de referencia. Hoy en día no hay ningún partido de referencia. Hay sectores independentistas dentro del PNG, pero son minoritarios, y hay como muchos independentistas que trabajan fuera de esas estructuras de partido y que llevan muchos años construyendo esta red de centros sociales, de medios de comunicación, proyectos educativos, colectivos culturales, deportivos, etcétera, que como decía antes, no asumiendo al anarquismo, sí que tiene unas prácticas que podemos entender como libertarias y que creo que debemos tener alianzas con ellos. Nosotros como anarquistas, en realidad no tenemos como colectivo un análisis muy complejo de esto. En realidad es una tarea pendiente y que asumimos además en breve. Pero sí que hablando estos días entendíamos que en esta idea constructivista de la nación galega, de la identidad galega, de la que se habló ayer Paco, nuestra labor sería un poco ayudar a construir esa idea, esa identidad galega abierta, que pasa por participar en un proyecto de país alternativo al que hoy en día es hegemónico, sin atrincherarse en posiciones identitarias, ¿no? Ser parte de esa construcción de una idea de país, pero no militando en lugares aislados, sino participando de ese constructo nacional que sea Galicia Futuro. Bueno, no sé por dónde atacar esto, hay que hablar del presente, ¿no? De lo que hay. Entonces, ha habido un cambio fundamental. Os decía que, enlazando con antes, que hubo un momento en el cual era fácil hablar de un lazo entre el anhelo libertario y el nacionalismo revolucionario vasco, toda vez que había un discurso fuerista en el sentido de que había unas comunidades que luchaban con el derecho de insurrección y llegaban a unos pactos, etcétera. Entonces, eso era fácil entroncarlo con la idea de las comunidades orgánicas anarquistas, que son las comunidades que se realizan por lazos culturales y lazos tradicionales que estaban completamente asumidas desde el primer anarquismo ya a nivel teórico de finales del siglo XIX, y las diferencias que los propios anarquistas históricos habían hecho entre el patriotismo y las luchas de liberación nacional, sobre todo de los pueblos eslavos, que eran de los que ellos conocían, ¿no? Y que una cosa era el patriotismo de los imperios y de los estados, y otra cosa las luchas de las comunidades. Era fácil hacerlo. Lo que pasa es que durante los años 90 empezó a cambiar el discurso del nacionalismo, de la comunidad nacionalista radical, con la cual compartíamos muchos espacios de lucha, y empezaron a hablar de una especie de continuidad histórica entre su anhelo de crear un Estado vasco y el reino de Navarra, que había sido abducido por el de Castilla en el siglo XV. Entonces se veían con una especie de continuidad a nivel histórico de la idea de Estado, con lo cual eso ya
era una de las cuestiones que te empezaban a poner un poco bastante distanciado en campos que habías compartido, y ya después de la desaparición de la lucha armada y de la comunidad antirrepresiva que compartíamos, pues también muchos lazos de muchas luchas han desaparecido. No digo que se hayan roto, pero se han ido diluyendo, ¿no? Entonces, también ha habido un cambio dentro de lo que es el anarquismo de las organizaciones anarcosindicalistas históricas, pues también hay una inclusión absolutamente normal y habitual de, por ejemplo, de hacer actos en euskera dentro de la propia publicidad, etcétera, que eso hasta bien entrado casi este milenio ha habido sus resistencias. Después de las luchas que hubo allí en la transición, hasta los años 80, en crear el mapa sindical, anarcosindicalista. Entonces, también ha habido una asunción absolutamente normal, ¿no? de ese bilingüismo, de esa realidad de la cultura, sobre todo, por ejemplo, la CNT guipuzcoana, donde hay una presencia más fuerte en esa sociedad de los valores lingüísticos y comunitarios, etcétera, ¿no? Que son menos urbanos que en Vizcaya, en Álava o lo que sea. Evidentemente, estoy hablando os decía que hay muchos, eso de Euskal Herria es decir mucho, ¿no? En el País Vasco francés, pues todavía están en el momento del movimiento popular y el movimiento popular asambleario reivindicativo, que ahí viene del movimiento de las ikastolas, de las escuelas populares en euskera. Y de ahí todavía deriva el movimiento en la parte francesa, que todavía están en cuestiones de reivindicación de la oficialidad de la lengua, de poder enseñar y aprender. Bueno, es como lo que había aquí, pero hace 40 años. Entonces, el mapa es muy distinto y están surgiendo el debate de la aculturación actualmente, con la nueva ola migratoria que ha habido desde finales de los años 90, que yo creo que tendríamos que abordar. Bueno, yo no me voy a repetir mucho porque creo que compartimos bastante análisis de los territorios de las diferentes identidades. Yo simplemente quería resaltar que estamos centrando mucho la identidad territorial en base a una comunidad lingüística, pero esta misma convive con la identidad españolista dentro de su territorio, que creo que no la estamos abordando, ¿no? Esos micros españolismos que hay dentro de nuestros territorios, que quizás desde aquí no se vean, pero en ese conflicto, en esa lucha de identidades que pueda haber en nuestros territorios, que sí que se sucede, ¿no? Actualmente, yo creo que, recuperando lo que decía el compañero, hay un antes y un después del proceso, de toda la desilusión que hubo dentro del campo independentista, que ha llevado a unos niveles de frustración en los que ha aparecido como un Vox catalán, que sería la Alianza Catalana, y esto ha generado todavía un traspiés de no saber cómo identificar y cómo analizar este fenómeno. Estamos ahora mismo, no sé, como asimilando esta posibilidad, pero también es un proceso lógico debido a esta frustración que ha pasado de ser un movimiento que nosotros entendíamos con bastante potencial revolucionario, con la creación de protocomités revolucionarios como eran los CDRs, a esto, ¿no? ¿Cómo has pasado de esto en pocos años? Y en esta asimilación de este proceso es donde nos encontramos actualmente, donde no sabemos cómo identificar muy bien estas identidades y cómo de esta realidad puede surgir algo que recupere ese comunalismo, por ejemplo, que hablaba antes del compañero, o cómo se puede recuperar el sindicato como centro de difusión de ideas socialistas y avanzar mucho más allá, pero teniendo claro la identidad nacional, no como una cortapisa, sino como un potencial revolucionario. En nuestro caso, por lo menos en nuestro territorio, lo hemos visto así, ¿no? Cómo convive esa dualidad de frentes actualmente. Y es aquí donde me gustaría volver en el debate más adelante.
Las dos siguientes preguntas están bastante relacionadas, así que si queréis os las lanzo un poco juntas porque creo que se va a repetir un poco. La primera es si existen proyectos de alternativas emancipadoras, proyectos de alternativas emancipatorias al Estado a día de hoy, si hay algún proyecto en vivo. Y la siguiente, que va un poco relacionada con esta, es cómo se puede lograr una autodeterminación desde el poder popular y no desde una perspectiva estatista, ¿no? Creo que son preguntas que están bastante relacionadas y creo que aquí es donde puede haber un melón bastante grande. Así que, si queréis, en teoría tenemos hasta 1:30, hemos empezado un poco más tarde, más o menos hasta -15, o sea que tenemos aproximadamente unos 10 minutos y luego un pequeñísimo debate, ¿vale? Bueno, la primera pregunta... si existe en Galiza un proyecto de alternativa emancipadora al Estado, desde Identidade Galega, desde el mundo nacionalista e independentista, apenas hay. O sea, quiero decir, además de proyectos anarcosindicalistas que sí que luchan por una construcción paraestatal o antiestatal, desde el mundo relacionado más con la identidad territorial, apenas existe. Sí que hay al ser alguna cosa desde el campo más teórico, una de ellas es una cosa, si alguien le interesa luego puede echar un ojo al libro, es una propuesta que partiendo de Sean Evans Pin, se llama el autor, partiendo de toda la tradición galega de la gestión mancomunada de los montes comunales, y la tradición del Concello Aberto, del Concejo Abierto, de gestión abierta de las cosas comunes a nivel municipal, y otra serie de tradiciones que podríamos llamar libertarias tradicionales galegas, una propuesta que llama Mancomunidad de una tierra libre sin Estado, de rearticular el territorio galego a partir de unidades de producción que sería lo que llama a casa aberta, y recuperando ciertas formas de organización del territorio tradicional galegas como la parroquia, etcétera, y una especie de federación bioregionales, vamos. Es una cosa muy teórica, lanzado algún manifiesto, tiene cierto recorrido generó cierto interés, pero la realidad es que no está contrastado con la realidad, no se ha implementado. Pero es como una idea, una propuesta muy interesante. En cuanto a la cuestión de autodeterminación desde el poder popular, como decía antes, como dije ya en un par de ocasiones, este mundo de autoorganización desde la identidad independentista que genera este tejido tan rico, que en otros momentos fue mayor, pero que sigue existiendo pese a la represión, que ha habido mucha represión del Estado español, policial, judicial. Mucha gente acabó en la cárcel por militar en el movimiento independentista galego. Pese a ello, sigue muy viva, aunque bastante atomizada. Nosotros pensamos que participar de esos espacios, nosotros como anarquistas, participar de esos espacios que están vivos, que llevan muchas décadas funcionando y que tienen una lógica que podemos asimilar perfectamente a la nuestra, participar como anarquistas organizadamente dentro de estos espacios puede llegar a popularizar la idea de una Galicia sin Estado a futuro. Del titular luego entramos a más detalles, si queremos. Bueno, de estas ideas que has hablado, me ha venido aquí, dice, analogía entre algunas viejas costumbres del País Vasco y el comunismo libertario. Esto es un artículo del CNT del año 37, donde algunos anarquistas vascos ya hablaban de esas costumbres, digamos, aldeanas, comunes, por otro lado, a toda Europa, ¿no? Y la idea de comunidad sin Estado, etcétera. Entonces, esa idea a fuerza sí que ha existido. Y sí hay diferentes, ya os digo que la cuestión nacional como tal
no estar, no estar rechazada ya dentro de las organizaciones históricas. Sigue habiendo el debate de lo que allí llamábamos el marco autónomo de la lucha de clases. Ya no hay ni lucha de clases casi. Bueno, no digo que no exista, digo que... Y entonces, bueno, pues ¿cuál es el marco, no? Si tiene que ser el marco de las relaciones estatales o el marco que te expresa tu propio país. Pero ahí hay una explicación, digamos que, por ejemplo, el País Vasco es una realidad anormal dentro de esta zona porque sigue teniendo un 22% de industria. Con lo cual ya solo tener eso y solo tener esa fuerza trabajadora en una industria tradicional te convierte en una realidad distinta a la que pueda haber en otros lugares, en otras realidades económicas que están en el Estado español. Por lo tanto, yo creo que lo del marco autónomo, solo desde un punto de vista economicista, habría que aceptarlo. Y luego sí, siempre salen. Ahora dentro del mundo libertario no hay organizaciones que se llamen, que trabajen sobre la idea de las Euskal Herriak, en plural, copiando un poco esa idea de los países catalanes, ¿no? de esa pluralidad que es algo cíclico, pero sí hay, por ejemplo, una agrupación que nace sobre todo desde el País Vasco francés, que habla de crear comunidades autosuficientes que inciden mucho en la educación, en la soberanía alimentaria, pero también en el tema de la identidad cultural. También hay unas nuevas redes como de grupos autónomos o vanguardias autónomas muy monolingües en euskera compitiendo duramente con la gente del movimiento socialista, autollamado movimiento socialista, con unas claves parecidas a nivel de, digamos, de la gente que puede participar y muy centrados también en la cuestión del marco autónomo y de la identidad nacional. También hay de esas espirales que ha habido de esa comunidad nacionalista revolucionaria y después comunidad antirrepresiva que se ha roto en los últimos 10 años. También hay algunos espacios que hablan de comunalismo y de comunidades autosuficientes y que han creado candidaturas como locales, hablando de esa autosuficiencia en una clave parecido, con un discurso parecido a lo que has dicho. Yo creo que bueno, eso siempre ha habido y sigue habiendo, y nosotros, yo desde el Quincha Susena, que es desde donde estoy participando, vamos siguiendo poco a poco o vamos haciendo de notarios de la realidad, y siempre tenemos que apuntar que existen y sigue habiendo diferentes áreas organizativas que surgen como burbujas, aunque también a veces estallan, ¿no? Que al igual que ellos, en sus territorios tienen esa romantización de lo comunal y volver al rural, a lo comunal. También existe en Cataluña esta propuesta que, como dices, no ha dejado nunca de existir, simplemente es una vuelta cíclica. Pero sí que yo creo que hay un intento de recuperar el concepto de federación y confederación, no entendida como se entiende ahora, sino recuperando y volviendo un poco a la historia. Hay que ser independiente para poder federarse primero, es decir, no hay una federación monolítica en la que tú puedes reclamar porque ha hecho el de Santillana de no sé dónde una cosa que no tocaba, es su realidad, su contexto, pues es una confederación, es libre para hacerlo. Ese tipo de enfoque ahora no se entiende de una manera muy partidista, muy clásica, y el enfoque que como proyecto de alternativa sigue siendo el mismo de siempre, el confederalismo, ubicado en el siglo XXI, pero sigue siendo el confederalismo. Beba de confederalismo democrático importado de Rojava o de la comunidad oaxaqueña de la Sierra Sur, no sé. Siempre hay que poner las cosas en su contexto, y nosotros creemos que sabe poner en contexto nuestro proyecto, ¿no?
Sí, añadiría esto, que el comunalismo ahora mismo allí, en Cataluña, se le está empezando a poner la etiqueta de confederalismo democrático también, aunque no creo que sea lo mismo. Y incluso hay la otra alternativa al Estado, es decir, cuando pensáis qué es lo que sustituye al Estado, no es que abolamos el Estado y la gente se autoorganice, sino que hay cosas que adquieren las capacidades administrativas que hasta ahora maneja el Estado, y por eso la sociedad no se desmoronaría. Una de ellas sería la confederación, el municipio libre, es decir, que hoy en día el municipalismo libertario en Cataluña ha perdido mucho fuelle, pues porque en parte la Esquerra independentista enarboló esta bandera y el movimiento popular o movimientos sociales de muchos pueblos acabaron pasándose en bloque a la izquierda independentista, montando la CUP y todo esto. Cuando esto ahora mismo empieza a flaquear porque pierde fuelle todo el movimiento independentista, pues la idea del municipalismo ya no resulta atractiva para casi nadie, porque no se ha conseguido ningunos beneficios tangibles desde el poder en casi ningún pueblo, prácticamente. El único beneficio era que no te gobernaba el otro, sin más. Pero no es que pudieras cambiar las cosas. Entonces, al perderse esta posibilidad, pues mucha gente ahora está buscando otras cosas también. Y luego existe siempre la alternativa, que es el anarcosindicalismo o sindicalismo revolucionario, pues que eso siempre ha estado ahí, que es una alternativa al Estado en el cual los sindicatos sustituyen a las entidades administrativas que ahora maneja el Estado. Esto es así. Vale, y la última pregunta, que es lo del poder popular. ¿Me la puedes repetir? Sí. ¿Cómo se puede lograr una autodeterminación desde el poder popular y no desde una perspectiva estatística? Claro, yo creo que lo hemos vivido en procesos que acaba de decir el compañero. Oaxaca era una insurrección popular, masiva, que organiza, pues el pueblo se organiza en la asamblea, ¿cómo era? Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, APO. Esto era el poder popular, una cosa masiva que era de base muy plural, un montón de gente de muchas etnias distintas de pueblos indígenas que estaban dispuestas a luchar en la calle durante meses y meses contra el Estado y constituyendo contrapoder a nivel local y a nivel de base, controlando territorio. Claro, eso es el poder popular. Lo mismo hemos vivido en Rojava, algo así como el poder popular, pero en Oriente Medio. Era el propio pueblo organizado en comunas, en milicias, de todo, en partidos también, pues controlan territorio y lo van federando de una base de abajo arriba hasta donde haya llegado, que podemos ser críticos quizás, pero bueno, que han llegado a donde han llegado y todavía aguantan. Y lo mismo en Chiapas, podemos ver el poder popular en acción allí y han durado 40 años, que está muy bien. Y bueno, pues quizás la única oportunidad que hemos vivido esto parecido en el Estado español ha sido en Cataluña en la época del 2017, cuando se generaron CDRs, comités de defensa de la República, que eran asambleas populares, y eso se creó en cada pueblo, en cada barrio, en todas partes. Hasta el último rincón de Cataluña tenía su CDR, en el cual participaba pues casi toda la gente más politizada y más animosa de la sociedad. Esto era el contrapoder en la práctica. Y estos pues se federaban de abajo arriba también, llegando a un comité que, por desgracia, el Comité Nacional de los CDRs fue totalmente inoperante y dejaron la iniciativa política en manos de los partidos políticos burgueses. Pero realmente como estructura de poder popular ya estaba en marcha y podría haber sido funcional. Lo que pasa es que hacen falta más cosas que el propio poder popular. Bueno, pues muchas gracias a los tres grupos. Abrimos, si queréis, un turno de palabra o si queréis aprovechar y matizar algo o lo que sea.
Espera, vamos a Si quieres... pasar por el micro y así se queda grabado, profe. A ver... El problema no sé. Me moló el planteamiento que tuvo el de la izquierda, de la pluralidad de españolismos, ¿no? En general, porque incluso a nivel barrios y clase, distintos conceptos, ¿no? Pero a nivel territorio sí que es algo evidente, que nunca me había parado a pensar tampoco en ello en sí, ¿no? Y bueno, no sé, si os ocurre algo más en esa línea, a mí me parece productivo, de alguna forma. Sí, claro. En más cosas concretas o históricos, yo qué sé. No, yo creo que es un concepto que hay que trabajar desde los territorios, pero también desde la centralidad mesetaria, vamos a decirlo así, de que no es consciente muchas veces de su microespañolismo cuando se acerca o se intenta acercar a territorios con una lengua propia y cosas así. Y se ve, no sé, yo soy de un pueblo de Galicia, ¿vale? Llevo 20 años en Cataluña y es un pueblo típico donde viene a venir gente de Madrid. O sea, de ahí ya para ponernos en contexto, ¿vale? Esto de las palabras es un lío, porque donde yo vivo, en la cultura política, lo de españolismo no es tanto ser español como que es la gente que despectivamente se le dice que cree que el marco de la lucha es el marco de las fronteras del Estado español. A eso se le llama españolista. Luego ya ser un poco español ya es otra cosa que está claro. Por aclarar, mi concepto es base a que no creer que eres internacionalista, que estás fuera de ese marco en el que has crecido, que hemos vivido 40 años de dictadura y 40 años de dictografía franquista y 40 años heredados de transición franquista, y que estás exento de eso por declararte, no sé, anarquista, socialista, o comunista, lo que quieras. Es igual que si yo, soy muy súper feminista. No estoy libre del patriarcado nunca. Pues jugando con esos conceptos es lo que me veo interesante. Y dentro del anarquismo catalán creo que hay bastante micro-españolismo disfrazado. Yo, una cuestión que quería preguntar a Juancho es, ¿no? El tema que siempre me ha chirriado, el tema del marco autónomo vasco de la lucha de clases, porque no lo he alcanzado a comprender nunca, ¿no? Ni los convenios, entiendo que vasco se refiere a Euskal Herria, como se quiera entender, ni los convenios laborales se firman a nivel de Euskal Herria, en las luchas laborales, ni la burguesía se organiza a nivel de Euskal Herria, sino que la tendencia es a que sea cada vez más internacional la explotación del trabajo. Entonces, ¿cómo existe ese marco autónomo de esa lucha de clases? Ya porque hay una tendencia a cada vez más migración, cada vez la fuerza de trabajo más explotada. Bueno, es migrante, que no se identifica con esa cultura vasca. Entonces, me ha chocado siempre. Claro, lo que pasa es que eso del marco autónomo pues era en realidad esa discusión dentro de las organizaciones obreristas a partir de los años 70 del pasado siglo, de cuál era el centro de la realidad que había que tener, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? La gente que decía que tenía que ser las propias luchas que existían dentro de los territorios vascos distintos creaban ya una conflictividad distinta que tenía que ser asumida dentro de esa centralidad de la lucha económica, y por lo tanto esa era la explicación del marco autónomo de la lucha de clases. Pero yo ahora ya solo hay una explicación económica, porque la realidad económica es distinta. Pero luego, en lo que decía del 22% de industria, que está al nivel de la Alemania, de Alemania y de otros pocos territorios, no tiene que ver con territorios donde la mayoría de la producción es servicios, etcétera, o primer sector, etcétera. Por ahí iba la cosa, me he perdido. Te quería... Vale, pues nada, lo primero, gracias por haber venido aquí al centro, desde las periferias, a esta mesa de debate tan interesante, mesa redonda.
Quería preguntaros particularmente a ti, Reggae, y a Mike, ya que sois una organización anarquista con 10 años de recorrido. Bueno, el año pasado hicisteis una década ya como organización política anarquista. Quería preguntaros, bueno, ¿en qué sentido habláis de los CDR como asambleas de poder popular? ¿Qué salto hubiera sido necesario para que se hubieran convertido en un movimiento realmente de masas y al servicio de unos intereses de clase y no los intereses de la burguesía catalana únicamente o del nacionalismo catalán? Y ya van preparando la respuesta hacia allá, ¿no? Y luego también, por vuestro recorrido de una década como EMBAT, como movimiento anarquista organizado en Cataluña, ¿qué visos de estrategias habéis visto que serían interesantes poner encima de la mesa como anarquismo? No ya como movimientos autónomos o como movimiento libertario en general, sino como anarquismo organizado revolucionario. ¿Qué estrategias podemos poner encima de la mesa precisamente respecto de las realidades y de las entidades que estáis comentando y que lleváis comentando desde que habéis empezado a hablar? Gracias. Vale, lo de los CDRs, comenzaré por aquí. En este caso, para que exista una tendencia revolucionaria de este poder popular, tiene que haber una teoría revolucionaria sobre la mesa. En aquel momento no había ninguna. Era todo romper con España y que nos reconociera la Unión Europea como nuevo Estado de la Unión Europea, como si fuera esto fácil, cuando toda Europa tiene cuestiones regionales y territoriales por resolver, y si empieza Cataluña, empieza a ver como las palomitas. Es decir, que estas cuestiones, desde nuestro punto de vista, lo caracterizábamos como el independentismo mágico, como si fuera que por desear las cosas fueran a ocurrir, cuando en realidad existe una correlación de fuerzas, existe una falta de alternativa política viable. Y bueno, no se le estaba dando suficiente peso a las alternativas sociales en ese momento, que era la más fuerte, era el proceso constituyente. Pues la gente pasaba de eso. O sea, lo único que le interesaba era la independencia y luego ya veremos. Cierto que nuestra organización apoyaba esta autodeterminación. Es que ni siquiera apoyamos la independencia, apoyamos que esto pudiera darse. Y que fuera factible y que fuera, bueno, se independiza Cataluña, imaginemos, y vale, empieza un nuevo escenario. Es que no podíamos seguir en el escenario de mierda en el que vivimos, ¿no? O sea, España tiene que desaparecer como Estado, como reino unificado, porque es bueno, lo que decían las pegatinas de antes, ¿no? España, cárcel de pueblos. Pues es España y es Gran Bretaña y es Francia y es Alemania. Estos grandes estados-nación europeos centralistas son el corazón de la bestia realmente. Son los que han dominado el mundo, los que han provocado millones de muertos por todas partes, los que han esclavizado a los pueblos del mundo, los que han introducido el capitalismo. Pues solo por justicia histórica universal, estos estados, necesitan su desaparición. Y no quiere decir... O sea, no equiparamos nunca el Estado con el pueblo, no. O sea, los pueblos libres de Iberia pues deberían hacer pues lo que quieran hacer consigo mismos, como si se vuelven a juntar. Pero esta vez como pueblos libres. Y desde nuestro punto de vista siempre veíamos esto como que, bueno, aquella Cataluña montada en base a los CDRs pues estaba bien, porque era más o menos de base confederal. Dependiendo con quién te quieras unir, pues tal. Vale, la segunda pregunta, vale, pues la estrategia no deja de ser otra que ser parte del pueblo. O sea, nuestra corriente ideológica no puede estar al margen del pueblo. Somos pueblo, somos parte de la gente. Tenemos que estar metidas en los barrios, metidas en los centros de trabajo, en los centros de estudios. Somos parte del pueblo, tenemos que estar con la gente. No vale de nada tener unas ideas súper radicales si no tienes una socialización con tus vecinas. O sea, y eso es de cajón. O sea, es decir, que por eso nuestro movimiento tiene que hablar el idioma que se habla en su sitio, ¿no? No queda muy raro que en un lugar donde predomina una lengua, pues tú hables en castellano o al revés, o también al revés podría ser.
Por eso ahora, hoy en día, pues al menos en los movimientos sociales de allí, pues, se empieza a intentar a escribir las cosas en árabe, bueno, porque ya empieza a haber otra población que tiene otros idiomas, otras culturas, a la cual se quiere llegar y se quiere incorporar en la lucha, y entonces también lo tienes que hacer desde un poco pensando cómo piensan estas personas. Si fuera posible, pues se tiene que integrar la gente en esto. Es movimientos revolucionarios, pero pues por nuestra cotidianidad, sociabilidad y porque van adoptando un poco las formas de entender nuestra idea. Solo añadir que yo creo que ahora estamos en una fase de reconstrucción debido a ese proceso y frustración, y entonces yo creo que lo que estamos es intentando construir ese poder popular que hablábamos antes. O sea, estamos partiendo de ahí, estamos reconstruyendo. Mientras le pasas el micro, yo creo que no hemos hablado también, porque no da mucho tiempo, a lo que es el concepto de identidad, pues identidad galega, identidad vasca, identidad catalana, ¿no? Que creo que es algo interesante sobre todo desde Madrid, que tenemos la identidad española, que es la nuestra, ¿no? Creo que algo, vamos, que yo por lo menos siempre hemos idealizado también un poco aquí desde Madrid, que es, quieras que no, se ha creado como, por decirlo, pueblo o comunidad en la lucha por la defensa de las cosas que desde Madrid se intentaban atacar, ¿no? La lucha por el idioma, la lucha por las tradiciones, que en Madrid no tenemos el chotis, ¿no? Es que no tenemos una tradición, no tenemos unas cosas que nos unan, ¿no? Un poco como pueblo, como que quieras que no, creo que al crear estas comunidades, aunque sea de resistencia, esta identidad que te une a tus vecinos, hace más fácil que haya una unión que ayude a que luego eso lo extrapoles a otro tipo de luchas, ¿no? Que aquí lo que intentamos es crear comunidad de barrio, o lo que se intentaba en muchos sitios era crear una unidad de clase, pues que mal que bien pues no nos está saliendo del todo bien, o no nos ha salido, ¿no? Entonces creo que no sé si compartís esto, que esta posibilidad de unirte en defensa de cosas que nos están atacando, ¿no? De opresiones, microopresiones o macroopresiones, depende de cómo se vivan, hacen que se cree grupo, se cree comunidad, hace que haya más asociaciones, más colectivos políticos, y eso ayude o facilite. O sea, pienso ahora que, por ejemplo, aquí en Madrid, o sea, lo más parecido a la creación de los CDR o algo parecido fue el 15M, que fue un fracaso absoluto, pero ahí lo que nos unía era un poco un sentimiento de clase, pero también en pequeño burgués. Entonces, creo que no hemos hablado mucho de eso y podría ser un tema para debatir. Y no sé quién iba a hablar por ahí. Sí, habéis hablado particularidades de cada territorio. ¿Hay estrategias de lucha común, por ejemplo, entre los colectivos en los que formáis parte, entendiendo la particularidad de Euskal Herria, de Galiza, de Países Catalans, cómo trabajáis conjuntamente desde una perspectiva libertaria, o si se trabaja desde una perspectiva libertaria conjuntamente en vuestros territorios? La respuesta rápida, no. En Galiza no tenemos... Pero sí. No, pero sí. En Galiza ni siquiera tenemos un EMBAT o una organización anarquista más allá de los sindicatos. Todo se andará, pero no contamos ni siquiera con... O sea, no nos organizamos nosotros como para pensar en federarnos, en organizarnos a otro nivel. Sería muy deseable, desde luego. Ojalá en un futuro próximo. Actualmente la respuesta sigue siendo no a eso, ¿no? Pero que en momentos en los que ha habido muchos colectivos libertarios, se ha hablado del 15M, pero bueno, estamos hablando de hace 10, 12, 13 años, hubo una coordinación de grupos libertarios de Euskal Herriak, que se llamaba así. Con eso nosotros lo seguimos utilizando para hablar de esa pluralidad, ¿no? Y en el momento que hay un momento álgido de lucha y por lo tanto aparecen los diferentes colectivos,
surge también la necesidad de coordinarse o de encontrarse, ¿no? Y hubo esos encuentros que tuvimos ahí en Ochandio, etcétera, una acampada libertaria, una pequeña ZAD o TAZ alrededor de la idea de lo libertario, pero actualmente no hay ningún punto de encuentro. Yo he participado en mi extensa vida militante en algunos puntos de encuentro con compañeros de estos colectivos que hacíamos de Icaria, de la Federación Anarcocomunista Catalana. Estuvimos en un encuentro que quería ser de los grupos europeos que trabajábamos desde el punto de vista del biorregionalismo, que eso estaba en Italia. También había los compañeros que estaban trabajando, compañeras en Canarias, etcétera. Y bueno, pues nos encontrábamos, siempre existían problemas, a los italianos siempre los habían detenido porque se dedicaban a hacer cosas así muy, muy arriesgadas, entonces nunca participaban porque siempre les había pasado algo. Bueno, en fin, así ha sido la vida militante. Lo de las identidades, me gustaría recuperar la idea de el peligro de caer en la victimización, la autovictimización, y el flagelo público, que puede ser un poco que no construye mucho y no es muy revolucionario, que puede ser muy catártico y tal, pero no va más allá. Y que puede ser una idea interesante para construir, como apuntabas, pero que tiene esa línea fina que, de hecho, en Cataluña, cuando hablamos de identificar identidades, se podría hablar de ese mágico que decía el compañero y también el víctima, siempre víctima, y que con lo cual ahí no vemos ningún potencial de alianzas. Yo creo que esa es la búsqueda de esas alianzas. Y enlazando con la pregunta del compañero, yo creo que se están generando esas alianzas, pero, y volviendo a la pregunta de antes, están en reconstrucción. Yo creo que estamos en una fase de frustración y de reconstrucción. Quedaba una pregunta por ahí, yo creo que vamos a cerrar porque nos juntamos, Paco, pues nos juntamos ya con la siguiente charla y si luego que nos quedamos aquí afuera charlando si queréis, ¿vale? Entre que llega el micrófono ahí, yo quería deciros que dentro de la revista de Quencha Susana estamos bastante preocupados y trabajando el tema, un debate que está surgiendo dentro de la cultura de la izquierda comunalista, socialista, estas cosas que han surgido últimamente, que están, sobre todo desde el territorio de Navarra, que están hablando de el peligro para la identidad vasca que supone el cupo alto de inmigrantes extracomunitarios que están llegando a Navarra, que llegan al 18%, y están hablando de el paradigma 30%, que es para el 2050 se supone que lo va a superar, y entonces ¿dónde va a quedar esa identidad tradicional si se abre la puerta a la inmigración? El peligro del multiculturalismo, etcétera, cuestiones que para mí me recuerdan a debates con el primer y con el segundo movimiento obrero, y que hay que pensar seriamente de eso, porque hay una izquierda radical que quiere disputar, este es mi análisis, quiere disputar el malestar de la clase obrera blanca vasca, en este caso, a la extrema derecha, pero quizá con algunos argumentos cercanos a la derecha alternativa. Vale, buenas tardes. Esta es una pregunta para los compas de Cataluña, ¿vale? Porque yo ayer hice unos comentarios en mi intervención y me gustaría, pues, a ver qué estrategia tenéis, ¿no? Yo tengo dos entornos en Cataluña, el entorno militante, que o son indepens o han dejado de serlo, o eran anarquistas y se han vuelto indepens, o son anarquistas y lo siguen siendo, y demás, y todo el entorno que cree que no está politizado, pero evidentemente lo están. Y yo lo decía, porque el tema de la identidad es legítima, todas las identidades son legítimas. ¿Qué estrategia hay con toda esa gente que yo conozco del BSOS, del Cinturón Negro de Barcelona, que se sienten españoles, además de catalanes,
y que se sienten acosados y que tienen la sensación de que se les está abandonando y que se les impide sentirse como ellos quieren sentirse y están yendo de cabeza a las manos de grupos de extrema derecha? ¿Cuál es la estrategia desde EMBAT para combatir eso, si existe? Ahí, haciendo sangre. Bueno, a ver, la estrategia no deja de ser, pues precisamente politizar y participar de estos barrios, en estos barrios, y formar parte de de densificar asociativamente todas estas entidades que hoy en día se están perdiendo, entidades y asociaciones que de hecho la mayoría del asociacionismo empieza a quedar ya en manos de gente que peina canas, y esto no puede ser, ¿no? Que tiene que haber relevo generacional que no está viendo. La manera, o sea, comparto la idea del compañero de que el victimismo, ir de víctima todo el rato, como parte del nacionalismo catalán ha hecho, es algo que desanima y que produce rechazo. O sea, nadie quiere una víctima a tu lado. No, al final no quieres que la gente vaya de víctima, que se esté quejando, que esto... No, a ver, si queremos en la revolución necesitamos pueblo fuerte. O sea, es la clave. Pueblo, gente que dé la cara, que luche y que lo haga de forma pues altruista y solidaria con el quien tiene al lado, con todas las comunidades. Cuando en aquel proceso independentista, precisamente, mucha gente española, que se siente española y que dice, no, es que, pues claro, en realidad estaba dando su apoyo al proceso independentista porque pensaba que a lo mejor era una forma de forzar a un cambio territorial en toda España. Es decir, que hubiera una especie de federación de territorios o lo que fuera, dentro de la propia Constitución española, que lo hubieran cambiado, lo que sea. O sea, no apostaban tanto como por la independencia, sino como palanca para mejorar la situación a nivel territorial. Y de alguna manera, pues esto se entiende como una de las claves. A veces no todo es blanco-negro, sino que hay gente que te está apoyando por una cuestión táctica. Y bueno, pues la manera, para mí, el sindicalismo tiene que ser lo que movilice todos estos barrios, los que los organice, los articule, les dé un futuro, en realidad, y una esperanza para conseguir ese futuro. Porque es la cuestión social lo que marca casi toda la población, y que es precisamente lo que faltaba en aquel proceso independentista, porque todo era cuestión nacional, aunque es verdad que esta cuestión nacional a veces iba de la mano de lo social. En algunos casos arrastraba a medidas más progresistas y todo esto. Y bueno, también es cierto que existen ciertas formas de entender la sociedad o el mundo, entender el mundo, ¿no? Tu posición sobre el mundo a veces la determina pues el idioma que hablas. Pero también como estas comunidades se sienten en minoría respecto a la mayoría catalano-parlante, y que gobiernan las administraciones públicas, pues también entran en este victimismo que es fácil de utilizar por la derecha. Y victimismo porque nos obligan a hablar en catalán, bueno, como si fuera chino, saber que se lo aprende cualquiera en 2 meses. Que quiere decir que hay una cuestión ahí tú te estás sintiendo en minoría, crees que te están machacando, y es probable que ocurra, pero bueno, pues organízate, ¿sabes? Tampoco vayas de víctima tú. O sea, si una cosa es mala para los catalanos parlantes es el victimismo, pero para la gente castellano parlante también, de respecto a esto. Si se organizan, se articulan y hacen fuerza, tendrán fuerza. Bueno, si os parece lo dejamos aquí, porque ahora hay un paseo, hay otra charla, luego está la cena, etcétera. Podemos quedarnos charlando fuera. Muchísimas gracias por venir al pueblo liberado de Hortaleza, en la capital del imperio. Y nada, gracias a todas las que estáis aquí.